Hola, ¿qué tal? Vamos a empezar hoy día una clase muy importante, que es la clase de el marco de la controversia. Vamos a hablar un poco de esto que ya en algunas lecciones anteriores he anticipado, he señalado de repente en alguna clase, y que vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver que entender dónde encontramos o eh, dónde hay una discusión, un espacio para argumentar, se encuentra dentro de un ámbito complejo y no simplemente dentro de temas, es más una situación controversial que un tema controvertido, ¿no? Entonces hay que ver un campo mucho más complejo y vamos a desarrollar eso, ¿no? Sobre todo pensando un poco, y creo que por esto la imagen, ¿no? ¿No? ¿Para qué quiero datos si ya tengo una opinión? Al contrario, lo que necesitamos nosotros es ejercer o tener una opinión sobre la base de los datos y la investigación. Y esto es una de las cosas que va a querer operar, una de las cosas por las que eh, creo necesario establecer un marco de la controversia antes de tener una postura, una opinión, antes de poder desarrollar un argumento, una idea, un sustento de por qué pienso o por qué sostengo cierta opinión o visión del mundo, ¿no? Entonces vamos a entrarnos un poco. Entonces esto es un poco al revés, ¿no? Es de los datos, tengo una opinión y no a través de la opinión utilizo los datos. Eso es algo que hemos estado viendo en la lección anterior. Por eso un poco recordar, ¿no? Lo que dice Yuval Noah Harari, que dice es responsabilidad de todos dedicar tiempo y esfuerzo a descubrir nuestros prejuicios y a verificar nuestra información. Es decir, necesitamos ver el campo completo para ver si tenemos prejuicios y sobre todo verificar la información que estamos trabajando, ¿no? Por otro lado, lo que dice Lee McIntyre es que la mayor amenaza proviene de aquellos que tienen la soberbia de pensar que ya conocen la verdad, pues entonces se podrá ser, ¿no? Lo bastante temerario para actuar de acuerdo con la falsedad. Es decir, quien crea que ya tiene la verdad no necesita entrar en un marco de la controversia porque ya va a sentir que esto está resuelto, dado, establecido. Por el contrario, el marco de la controversia intentaría ser un ejercicio sano para poder conocer una controversia antes de poder tener una opinión. Ahora, eso no significa que no tengamos opiniones anteriores, pero la idea es que busquemos revisar esto antes, ¿no? Vimos en la clase de la posverdad que muchas personas utilizan sus emociones y sus ideologías, las ponen por encima de los hechos, de la evidencia, de la investigación. Nosotros tenemos que hacer al revés, tener nuestra investigación, nuestros hechos y después establecer una posición, una postura. Eso es lo mismo o lo que quiere evitar esto, ¿no? Y por eso es necesario tener eso en cuenta y esto es como una idea de remediar esas ideas, ¿no? Ahora vamos un poco con lo que se está estableciendo en este caso. ¿Qué es un marco de la controversia o qué es lo que vamos a ver que se encuentra, ¿no? Entonces en el curso no vamos a hablar de un tema controversial, sino de un marco de la controversia, de un espacio complejo donde vamos a encontrar diversos ámbitos en los cuales podemos decir que hay una complejidad, hay una discusión. Cuando dos personas discuten, no discuten en el aire, cuando dos personas tienen dos puntos de vista, no los tienen en el aire, sino que esto es mucho más complejo, ¿no? Esta mirada se enfoca en entender que existen diversas características a las que tenemos que prestar atención, ¿no? Vamos a, he dicho, tratado de sintetizarlas en algunas cuantas, unas cuatro en este caso. Es que toda controversia tiene un contexto histórico, histórico, sociohistórico, en general, ¿no? Hay una historia detrás de una disputa y una evolución. No es la misma evolución, por ejemplo, los derechos de la igualdad de la mujer ahora, hace 20 años, hace 30 años, las discusiones son distintas. En ese sentido, vamos a ver que las discusiones se dan y se explican en cierto momento en que se encuentran por el contexto. Es decir, hay historia detrás sobre la que nosotros tenemos que averiguar, ver para poder entender, ¿no? No es simplemente decir esta persona piensa tal y esta otra persona piensa de tal otra forma, sino piensan de tal forma y cómo, de dónde viene eso que piensan cada uno de ellos, cuál es la evolución sobre esto. Eh, Otra de las características que vamos a tener es que existen por lo menos dos posturas, puede haber más, ¿no? Entonces es como que nosotros pensemos
¿cuál es la forma, ¿no? Digamos una discusión tonta, ¿no? ¿Cuál es la forma en que nosotros podemos llegar más fácil a un lugar y alguien dice en avión, en carro o por esta vía, por esta vía? Podría haber más de dos o tres soluciones. En general, puede haber como posiciones intermedias y dos grandes posiciones opuestas, ¿no? Entonces, no necesariamente son antagónicas como blanco y negro, sino pueden ser dos opciones distintas o dos visiones distintas sobre el mundo, ¿no? Que no necesariamente se contraponen, pero que sí sean distintas, que sí busquen eh, pensar o señalar algo distinto, ¿no? Entonces vamos a poder plantearlo. Puede haber matices, puede haber distintas posturas, pero mínimo tiene que haber dos. Si nosotros estamos ante un hecho que nadie piensa de manera distinta, de manera seria, de manera grande, no tiene sentido. Sigamos con el ejemplo de, por ejemplo, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, por ejemplo. Eh, Puede haber distintas posturas, pero podríamos resumirlas entre conservadores y personas más liberales y una tensión entre ellos y varios matices que se van encontrando en ese sentido, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de dos puntos muy amplios y por el otro lado, eh, varios matices en el centro, ¿no? Entonces, esto tiene un contexto histórico, pero a su vez también no necesariamente siempre van a ser antagónicos y en este caso podrían serlo, pero no siempre solo existen dos posturas, sino puede haber matices de gente que se encuentra más en un centro, gente que se encuentra más en los extremos. Las posturas están compuestas por ideas, es decir, no podemos encontrar una controversia cuando existe un grupo que piensa algo sin tratar o sin intentar sostenerlo. Así esto sea, digamos, completamente insostenible, pero digamos hay la idea de intentar sostener una idea. Quien piense algo simplemente por el hecho de pensarlo no entra en este campo, no entra, porque si alguien dice yo lo pienso porque tengo la libertad de pensarlo, entonces es alguien que no está en una controversia, está obcecado en un punto, pero no necesariamente está en una controversia. Si nosotros queremos una controversia, tenemos que entrar en un proceso en el que dos personas o dos posturas tienen un conflicto para intentar de ver cuál es la más coherente, ¿no? En ese sentido vamos a encontrar, es decir, por ejemplo, una discusión no podría ser entre eh, en los derechos entre las mujeres, ¿no es cierto? Que alguien en la actualidad, en este contexto actual, diga, por ejemplo, una discusión no sería estoy a favor del voto de las mujeres y estoy en contra del voto de las mujeres. Es decir, realmente existe una postura sólida, con ideas, con respaldo de personas que crean que eso es una controversia. En la actualidad, no. Hace 50, 60 años sí, pero actualmente no existen. Podría haber, encontrar una persona que lo piense, sí, pero representa realmente un conflicto, un espacio controversial dentro de un contexto histórico, no. Entonces por eso mismo no funcionaría, tendríamos que encontrarlo, verlo en ese sentido, ¿no? ¿Qué podríamos encontrar con posturas más actuales? Si es que, por ejemplo, las, no sé, las planchas electorales tienen que tener mitad mitad, hombres y mujeres, si tiene que haber alternancia, esas son discusiones en las que tenemos cuestiones a favor, cuestiones en contra, con ideas que se sostienen de uno u otro lado. Podríamos estar de acuerdo con una y otra, pero hay un armazón. Y lo otro, estas ideas van a tener distintas complejidades, desde cuestiones muy sencillas hasta ideas muy técnicas, muy desarrolladas en general. Pero tendríamos, para saber si estamos en un marco, en un espacio de controversia, en un marco de la controversia, no solamente encontrar posturas, sino posturas con ideas que lo sostengan, ¿no? Por último, tenemos que encontrar personas, instituciones que sostengan estas ideas y que las desarrollen, no simplemente estar ahí. Sí, en ese sentido, el trabajo de investigación es buscar eh, artículos, presentaciones, libros, donde se desarrollen las dos posturas y donde nosotros podemos encontrar representantes y personas que piensen esto. No es solamente tener una idea nuestra, sino una idea nuestra avalada por un conjunto de personas y una idea de otro grupo también. Entonces, ver cómo hay dos grupos que han construido ideas y las van sosteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y asimismo, ¿no? Ubicaremos, cada grupo tendrá una posición ideológica que sería bueno
ir encontrando, ir revisando, ir viendo. Entonces, por ese lado, esas son las características, podríamos ver, ¿no? Que tenga un contexto histórico, es decir, que históricamente tenga una historia, pero en ese momento sea algo debatible. Es decir, si nosotros no prestamos, como ya lo dije, atención al contexto histórico, podríamos decir, hay una discusión acerca de si las mujeres deben votar. Y sí, ahora no, en algún momento sí, ahora no es una disputa, un espacio disputado, ¿no? Podrá haber dos o tres personas que lo piensen, pero eso no significa que sea algo que esté en controversia, eso significa que depende del contexto. En el segundo, que por lo menos haya dos posturas que estén en conflicto, que estén chocando, que piensen de manera distinta y que en el mismo momento lo articulen en ideas, en argumentos, ¿no? Más que pueden tener diversos grados de complejidad y por último, encontrar personas, medios, instituciones que empiecen a estar, donde podamos establecer esta discusión para que poder desarrollarla. Recordemos que nosotros vamos a hacer un trabajo académico, entonces antes de empezar a hacer un trabajo tenemos que asegurarnos no solamente que esto puede ser un espacio en conflicto abstractamente, sino que podamos encontrar lo que se ha dicho desde un ámbito al otro para poder intentar convencerlos en este tipo de trabajo que vamos a hacer. Entonces necesitamos encontrar eso y más o menos saber cuáles son las posturas ideológicas que se están dando. Ahora, pasemos entonces o pensemos un poco en esto. Entonces, ¿cuál es la función del marco de la controversia? Clara y clave, ¿no? El marco de la controversia es el espacio de la investigación que nos asegura que vamos a haber indagado lo suficiente de un tema, en un tema, antes de sentar una posición y defenderla. Antes de que yo diga, yo pienso así, yo pienso así, antes que me deje dominar por mis emociones, antes que sobrepase o que tenga alguna idea que pueda estar incluida en un prejuicio, yo tengo que haber dicho, bueno, yo revisé, vi las dos posturas, revisé el argumento, me empapé de mucha información y después de eso eh, pienso que estas son las ideas que yo tengo y esto es lo que yo sostengo. Es decir, la postura debe ser un ámbito que eso no significa que yo no haya tenido ideas previas, que yo no pueda tener sentimientos o emociones previas, sí, las voy a tener. La idea es que esto se confirme, se dé o se plantee, nosotros nos podamos cuestionar lo suficiente, lo que pensábamos, y si después de esto yo me ratifico, eh, sostendré esa idea o por el contrario cambiaré la visión o la forma que yo tenía para pensarlo y verlo de una forma distinta. Entonces por ahí va la idea del marco de la controversia. Es un espacio de defensa para no caer, ¿no? Es lo necesario que tiene que hacer un investigador académico, ver qué se ha dicho, averiguar, encontrar, acopiar la información antes de sostener o señalar algo sobre algún trabajo, ¿no? Y esto viene desde Aristóteles, ¿no? Veamos el tiempo y la antigüedad. Dice, hay que comprender que para cualquier cuestión de la que tengamos que hablar o razonar, tanto en un razonamiento relacionado con los asuntos públicos como los de cualquier otro tipo, forzosamente hay argumentos relacionados con ellas que necesariamente debemos conocer. Es decir, si nosotros queremos meternos a hablar de algo, tenemos que conocer los argumentos que se están diciendo, ¿no? En su totalidad o al menos en parte. O sea, nos dice, lo mejor sería que lo conozcas en su totalidad, si no, por lo menos una parte. No te metas a hablar de algo que no has revisado. Pues si no se tiene nada, si no hemos revisado nada, de la nada no se puede hacer deducción alguna. ¿Cómo podemos saber que estamos deduciendo bien, que estamos teniendo buenas, si no hemos revisado? Simplemente estaríamos cayendo en tener una posición sobre la base de nuestros prejuicios, sobre la base de nuestros sentimientos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, voy a presentar un poco un ejemplo breve, no de manera gráfica, y de ahí yo les voy a subir algunos ejemplos sobre el marco de la controversia, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Este es un ejemplo claro, ¿no? Acá les he puesto, no es exactamente todo un contexto histórico y si bien puede estar un poco parcializado hacia la posición de los defensores de su origen popular, les recomendaría, les voy a dejar esto también, voy a subir la, este PDF para que ustedes lo puedan descargar. Es un video que cuenta un poco cómo ha sido el contexto en el que se ha ubicado este debate. ¿Cuál es el debate? Es la elección. ¿Cuál es la controversia? Es la elección de la estrofa
a cantar del himno nacional, ¿no? Entonces hace unos 11 años ya se decidió empezar a cantar la estrofa 6, la estrofa que actualmente se canta, que es la del Dios de Jacob, ¿no? Y antes, por ejemplo, yo cuando estaba en el colegio cantaba la estrofa de Largo Tiempo, el peruano oprimido, una estrofa, cantaba una de las estrofas que más se ha cantado, ¿no? Entonces, la discusión, ¿no? O lo que está en debate, ¿no? Es qué estrofa se debería cantar, ¿no? ¿Cuál es la elección? ¿No? Entonces, si nosotros quisiéramos trabajar solamente sobre el tema delimitado, bastaría con colocar eso. Ahora, colocar solamente eso nos quita mucho de lo que nosotros tenemos que comprender para saber si estamos o no ante un debate. ¿Qué debemos saber si hay un debate? Si hay posiciones, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, una posición que habla acerca de que debería exigir que volver a cantar la estrofa 1 del largo tiempo peruano oprimido y sobre todo esas personas podríamos resumir como una postura de los defensores de su origen popular, ¿no? Que es eh, una estrofa cantada, incluida por ser popular y por ser entendida por todos como una estrofa que representaba a la peruanidad o a los peruanos, ¿no? Por otro lado, ¿no? Tenemos los defensores de la versión original, diciendo que esta primera estrofa que se agregó después por su popularidad no es parte de la que ganó el concurso para ser el himno nacional del Perú y por eso se debería cantar otra estrofa y una estrofa que sea de la original y se eligió la sexta estrofa, ¿no? Esta de el dios de Jacob, ¿no? Entonces tenemos los defensores del origen popular, los defensores de la versión original o la versión de la estrofa 6, ¿no? Tenemos estos dos. Ahora, ¿quiénes se encuentran en cada lado, ¿no? Por un lado tenemos historiadores, liberales, artistas, ¿no? Que están señalando que esta es la más popular, la que más nos representa, la que más ha cantado, la que el pueblo pidió en su momento, la que acompañó a las personas en la lucha, ¿no? Y el argumento es que es una estrofa popular arraigada en el pueblo que lo representa, ¿no? Por otro lado, ¿no? Personas, digamos, el cambio, en algún momento en el gobierno de Morales Bermúdez se cantó porque se decía que el largo tiempo peruano oprimido era una estrofa deprimente, ¿no? Que no representaba de cómo se debería sentir el peruano. Después volvió, ¿no? En la época de Belaúnde y después, ¿no? En la época de Rafael Rey, Alan García, el ministro Chang, ¿no? Decidieron colocar esta estrofa del Dios de Jacob, ¿no? Podríamos decir de tendencias más conservadoras, ¿no? Estas personas. Y el argumento es que es una estrofa que es una estrofa que no representa, y está mal, ¿no? Pero es una estrofa que, que representa lo original que se quiso hacer en la versión eh, podríamos decir, en la versión de la persona que compuso el himno, ¿no? Entonces no representa realmente lo que se quiso hacer en sus orígenes, ¿no? Ahora, ¿cuál de los dos lados tendríamos que ver? Eso ya es una cuestión que uno decide sobre la base de lo que uno ha ido investigando, ¿no? Entonces esto, en cuanto esto podríamos decir, entonces es un tema en controversia, sí, hemos encontrado todo, ¿no? Hay algo que está en discusión, la elección de la estrofa. Hay grupos, hay posturas, sí, tenemos la defensora de su origen popular, de versión original, dos espacios. ¿No? Que tienen cada uno de sus lados, representantes de cada lado, argumentos de cada lado. Hay un contexto histórico, sí, esto se viene discutiendo, aunque no sea mucho conocimiento, se discutió en el 2009, se discutió años anteriores, se discutió en la República, se discutió en congresos por años de años. Entonces, no es un tema nuevo, no es un tema que está ahí, que hay mucho detrás y estamos viendo. Entonces, esto sí es eh, un tema controversial. Entonces, cuando ustedes, lo primero que van a tener que hacer es presentar esto, no de manera gráfica, sino de manera eh, escrita y si ya se los mostraré después, pero esto es lo que primero que tenemos que hacer, investigar un tema que cumpla con todos estos requisitos. Si tenemos todos estos requisitos y los podemos presentar, esto es lo primero que necesitamos hacer, el marco de la controversia. Bueno, esto es todo por ahora. Ya en la reunión que tengamos podremos ahondar en las dudas y algún tipo de precisión que se tenga sobre esto. Hasta luego.